Vale, pues arrancamos con la tutoría colectiva. Em, Recordaros, estamos en la unidad 4, el servicio de transferencia de ficheros, File Transfer Protocol, llamado FTP. Vale, entonces, la semana pasada estuvimos viendo aspectos más bien teóricos del protocolo y también estuvimos viendo cómo podemos utilizar comandos, esta interfaz modo texto, para poder hacer ese intercambio, esa transferencia de ficheros entre dos máquinas, o entre un cliente y un servidor. Vale, entonces hoy vamos a centrar la tutoría en otro tipo de cliente. Esta vez no va a ser tan árido, tan modo comando como el que vimos la semana pasada, sino que va a ser un tipo mucho más amigable, porque está de alguna manera orientado a ventanas, el gráfico, y además aporta más funcionalidades que no teníamos en el modo más simple, las vamos a ver en este tipo de aplicaciones. Entonces, dentro de las dos posibilidades que se nos presentan como clientes gráficos, tenemos GFTP y FileZilla. Nosotros vamos a centrarnos en FileZilla, ¿vale? Va a ser un poquito el que vamos a ver hoy. Así que sin más dilación, ya tengo la máquina virtual. Acordaros que también la semana pasada instalamos el servidor FTP, una instalación muy sencilla, comando de install, y la instalación se hace de manera automática. Y en principio podéis configurarlo como un servicio, como un demonio que corre en el servidor y que arrancará de manera automática. Vale, así que yo ya lo tengo corriendo. Y lo que vamos a hacer es practicar un poquito con el cliente, ¿vale? Os voy a hacer una pequeña demo de cómo funciona. También tenéis instrucciones en el temario de cómo instalarlo. Lo podéis instalar en Windows, hacéis un download, os conectáis a la web de descarga de FileZilla, hacéis un download, un ejecutable, un instalador y lo instaláis, muy sencillo. Si lo queréis instalar en Ubuntu Desktop, pensar que esto tiene una interfaz de ventanas, con lo cual necesitáis un entorno también gráfico en la máquina donde lo instaléis. Tendría que ser en el Ubuntu Desktop. Bueno, pues podéis instalarlo también con estos comandos, ¿vale? Muy sencillo, sin ningún problema. Yo recomiendo que, para no tener tantas máquinas virtuales y demás, que lo instaléis en Windows y lo trabajéis en Windows. Vale, pues si lo arrancáis FileZilla, tenéis este tipo de interfaz. Vale, muy sencillo. Este sería la interfaz un poco que os proporciona la aplicación gráfica. Y lo primero que voy a hacer es mostraros un poquito o explicaros cuáles son las partes importantes de la operativa del cliente y las partes de la interfaz. Vale, entonces tenemos por un lado los menús desplegables. Vamos a entrar en ellos y vamos a ver un poco las opciones que nos da. Tenemos estos shortcuts, ¿vale? Estos iconos de acción rápida. También los vamos a ir más o menos cubriendo durante la clase. Esta primera barra es una barra de conexión rápida, es decir, ponemos los datos del servidor al que nos queremos conectar, el nombre de usuario, contraseña y el puerto, si es que pensamos que ese servidor no está en el puerto estándar, el puerto estándar es 21, y podemos realizar una conexión. Vale, ya veremos un poco otras maneras de definir toda esta información sobre servidores, que sería utilizando un gestor de sitios en el que vamos definiendo los distintos servidores a los que nos queremos conectar. Pensar un poco en el escenario en el que utilizáis este cliente para hacer conexiones a varios servidores, ¿vale? En vez de utilizar y tener que teclear los datos de cada servidor cada vez que queremos hacer una conexión a un servidor concreto, podemos tener todo almacenado en un gestor de sitios, dando de alta los sitios con la información de conexión de cada uno y luego simplemente seleccionando el sitio al que queremos conectarnos y dándole a conectar. Vale, lo vamos a ver luego. Pero esto, pues, en un momento dado, como conexión rápida, nos puede servir. Esta ventanita, este espacio que tenemos aquí, es una especie de mensajes, y van a aparecer mensajes prácticamente del protocolo de conexión que hay entre el cliente y el servidor. Bueno, no son del todo interesantes que nos da información. Si la conexión es fallida, pues nos da un poquito un código de error para que podamos hacer algo de depuración de la conexión. Pero bueno, en principio, mensajes que, en principio, si la conexión va bien, tampoco nos aportan demasiada información. Vale, luego pensar en
en el funcionamiento de este tipo de cliente. Se trata de transferir ficheros desde una máquina a otra, ¿vale? O sea que vamos, esta parte de aquí, estos dos paneles, representan dónde estamos posicionados en la máquina cliente, la máquina desde la cual queremos transferir cosas al servidor o bajarnos cosas desde el servidor, ¿sí? Y esta de aquí va a ser lo mismo, pero en la parte remota, en el servidor, ¿vale? Entonces, estos dos básicamente te indican en qué directorio estás ubicado. En este caso, este es el directorio donde estoy ubicado. Y estos son los contenidos de este directorio, ¿vale? O sea que esta parte de aquí es la parte de directorios, digamos, o te puedes navegar hasta llegar al directorio en el que te vas a ubicar para hacer la transferencia de los ficheros a partir de ese directorio, ¿sí? Esto que tenemos aquí abajo son los contenidos de este directorio. ¿Vale? Y aquí ocurrirá lo mismo. Aquí tendremos un directorio, yo seleccionaré un directorio y a partir de ahí lo que yo traspase, lo que transfiera desde el cliente irá a parar a justamente el directorio que tenga seleccionado aquí arriba. ¿Vale? Así que básicamente tener esa idea. Esto sirve para ubicarme, para establecer la posición donde estoy ubicado en el disco duro del cliente y me ubico básicamente seleccionando un directorio. Como normalmente cuando navego con el Command Tool, pues voy haciendo Change Directory, CDs y en un momento dado me posiciono en un directorio concreto. Vale, pues eso sería un poco la idea del CD sería seleccionar un directorio. Como veis, yo voy seleccionando el directorio y aquí va cambiando. Esto sería justo lo que hay debajo, lo que hay dentro del directorio. Vale, pues de esta manera tengo control sobre los posicionamientos, sé dónde enviar las cosas y hacia dónde las transfiero y si las estoy recogiendo del servidor, pues dónde las estoy depositando. Vale, y finalmente tenemos otro espacio aquí en el final del interfaz y esto básicamente se trata de poder visionar cuál es la cola de transferencia de ficheros que hay del cliente al servidor. Pensar que yo puedo hacer transferencias en tiempo real, es decir, cuando utilizo la interfaz hacer la transferencia, o puedo hacerlas de una manera diferida. Puedo decir, bueno, pues quiero transferir esto, pero no justo en este momento. Vale, quiero dejarlos en la cola y que cuando yo dé la orden, pues todo esto se transfiera. Así que hay esa posibilidad de manejar un poco conceptos de cola de transferencia y que podamos controlar el momento en el que esas transferencias se realicen. Vale, entonces esta es un poquito la pinta que tiene la interfaz, los espacios que nos proporciona y la operativa que nos va a facilitar. Vamos entonces a ir viendo poco a poco distintas opciones, sobre todo funcionalidades. La de transferencia más o menos yo creo que es bastante clara y ya la trabajamos con los comandos, pero vamos a ver que hay funcionalidades bastante chulas adicionales y vamos a ver cómo funciona. Una de ellas es lo que os comentaba del gestor de archivos, ¿vale? Si desplegamos archivo, tenemos este gestor. Y este gestor básicamente se trata de poder dar de alta distintos servidores con distintas configuraciones de conexión y que yo para poder conectarme a cada uno de ellos, pues simplemente lo selecciono de la lista y le doy a conectar. ¿Vale? Esta información está guardada, se utiliza para establecer la conexión. Voy a borrar este que tengo aquí para crearlo de cero. Vamos a crear primero una conexión a un servidor FTP público. ¿Vale? No es el que reside en mi máquina virtual, sino es un servidor FTP que está en Internet, lo gestiona Rediris y tiene un repositorio pues, de imágenes, de sistemas operativos, cosas que podéis descargar sin problema. Vale, entonces vamos a crear un nuevo sitio para que veáis un poquito cómo se hace esta declaración. Entonces aquí le dais un nombre. Bueno, yo normalmente utilizo el nombre también que corresponde al nombre de dominio de la máquina. ¿Vale? Aquí podéis llamarlo como queráis. Rediris o yo utilizo el nombre del servidor ftp.rediris.es. Y aquí establezco distintos parámetros. Pues cuál es el servidor. Os digo, coincide con el nombre, pero podría no. Servidor, este sí que tenéis que mantener ftp.rediris.es. Esto sabéis que en un momento dado el DNS va a cambiar este nombre por
por una dirección IP, voy a utilizar esa IP para mandar los paquetes. Vale, el puerto no lo pongo, es el puerto 21. Aquí voy a decir que utilizo FTP plano. Ya veremos un poquito también qué posibilidades tenemos, sobre todo relacionado con conexiones seguras. Usuario, en realidad vamos a hacer un acceso anónimo, este tipo de servidor. Obviamente nosotros no tenemos un usuario dado de alta. Y os comentaba al principio un poco, hablando de los usuarios de los servidores FTP, suelen ser de tres tipos, o bien permiten el acceso anónimo, o bien permiten el acceso a usuarios que ya están definidos en el sistema operativo, o bien hay servidores que permiten definir usuarios virtuales, que son usuarios que están dados de alta en el servidor FTP y no necesariamente en el sistema operativo del servidor. Vale, en este caso, obviamente no nos hemos dado de alta en ningún lado, esto está accesible a todo el mundo, pues vamos a hacer un acceso anónimo. Normalmente estos servidores de acceso anónimo no permiten que descargues cosas, no permiten que subas cosas, vale, que hagas un upload. Normalmente lo que te permiten son descargas desde el servidor a tu máquina, con lo cual tampoco tienen mucho problema porque quizá pueda haber ataques de alguna manera de pérdida de servicio, pero nadie va a abusar de este acceso porque no puede descargar información y llenar los discos duros del servidor. Vale, entonces tenemos esto, pues ya lo tenemos listo. Podemos establecer la conexión. Aquí te dice que estás utilizando un FTP plano, es decir, que no estás encriptando nada de la información que se transfiere. Y aquí tenemos, como veis, ya se nos ha rellenado, se nos ha puesto contenido en la parte del sitio remoto. ¿Y qué tenemos? Bueno, pues nos hemos ubicado en la RAID del sitio remoto y aquí pues podemos empezar a navegar. Vale, estamos en la RAID tiene estos directorios. Si entro en Mirror, pues aquí tengo todos estos. Esta interrogación que veis aquí simplemente indica que no he entrado ahí, que no he navegado por esa zona del servidor. Vale, en el momento que ya abro alguno, pues ya se quita la interrogación. Estoy en Apache y estos son los contenidos. Vale. Pues como veis, pues aquí tengo software de Ant, ¿vale? Es como un repositorio de paquetes de software, ¿vale? Que tiene Rediris establecido. Vale, vamos a hacer alguna descarga, ya que estoy. Aquí he entrado, ¿vale? Este es mi usuario. Voy a ubicarme, pues no lo sé, voy a ubicarme, voy a crear, en principio para esta clase, voy a crear un directorio. Fijaros que desde estas ventanas, desde estos espacios, tengo posibilidad de hacer distintas operaciones sobre los ficheros, ¿vale? Que residen en esta ubicación del disco. Puedo crear un directorio, puedo abrir un directorio, puedo subir, básicamente que significa trasladar ficheros al remoto, puedo borrar ficheros, también lo podría hacer desde el navegador de Windows, ¿no? De ventanas, pero bueno, puedo hacer operaciones directamente sobre los ficheros en estos espacios. Vale, entonces voy a crear un directorio, ¿vale? Pues lo borro, que se llama FTP, ¿vale? Para hacer simplemente una descarga pequeñita, que no ocupe mucho. Entonces, aquí el profesor ya debería de tener mi directorio creado, este FTP que acabo de crear, ¿vale? Está vacío, ¿vale? Pues voy a descargarme. Si entro, fijaros que me marca, no se ve, no sé si se ve en el vídeo, tiene como un sombreado alrededor de la carpeta, y esto es lo que indica que estoy ubicado justamente aquí encima. No sé si se llegará a apreciar. Si vosotros ejecutáis el cliente, lo vais a ver, que tiene un pequeño sombreado. Esto me permite un poco ser consciente de dónde estoy ubicado en el disco. Vale, pues voy a coger este ficherito, este README simplemente, y lo traslado. ¿Veis? Ya me ha pasado desde Iris, Rediris, servidor en la nube, y me lo ha ubicado en FTP. Vale, un poquito para pequeño ejemplo de cómo puedo descargarme cosas desde un servidor a mi cliente. Vale, pues vamos a añadir otro sitio, y en este caso sí que ya va a ser el servidor que tengo en la máquina virtual, ¿vale? Que instalamos el otro. Entonces lo voy a llamar FTP
Vale, lo renombro, voy a llamarlo ftp.dao-distancia.net. Este nombre está apuntando al servidor, ¿vale? A la dirección que conocemos, 192.168.56.56. ¿Vale? Lo he dado de alta en el host de mi máquina Windows para que haga resolución de nombres local y pueda utilizar el nombre de dominio y enviarlo al servidor. Vale, pues este es el nombre y lo voy a configurar. Va al servidor ftp.daodistancia.net. Vale, ahora sí que voy a definir un usuario. Ahí sí que tenemos un usuario, conocemos el usuario que está definido en el sistema operativo, se llama Ubuntu. Ponéis el password que le hayáis dado en la instalación del servidor, ¿vale? Y con estos datos, puerto veis que normalmente no lo pongo. ¿Por qué? Porque él va a coger por defecto el puerto estándar, ¿vale? Todos estos servicios tienen ya un puerto establecido estándar y que los clientes, si no le determinas otro puerto, ellos van a apuntar al estándar. Vale, pues esto en principio nosotros no tenemos configurado nada de seguridad, lo configuraremos en las tutorías siguientes. Configuraremos el servidor para que ofrezca un acceso seguro. De momento no está configurado, así que yo creo que como va a intentar tirar de TLS solamente si está disponible, yo creo que esto puede funcionar. Vamos a ver. Vamos a intentar hacer la conexión. Vale, dice que está conectado, obviamente estamos con Rediris, vamos a abortar esa conexión y vamos a crear otra. Vale, me dice que el servidor no es compatible con FTP sobre TLS, entonces lo vamos a enviar toda la transferencia en claro, en abierto, y se podría interceptar y se podría ver, ¿vale? Como digo, de momento lo tenemos configurado así. Vale, pues ya nos hemos conectado, como veis aquí ya me ha rellenado la información del sitio remoto. ¿Y dónde me ubica? Me ubica en el Home Directory, en el directorio raíz del usuario Ubuntu. Vale, ahí es donde... Y como veis, este es el contenido que tengo dentro de esa carpeta. Vale, vamos a hacer alguna transferencia para que veáis también cómo puedo transferir desde el cliente hasta el servidor. Entonces, siempre conviene ser bastante consciente de dónde estás situado. ¿Vale? Entonces, yo me voy a situar en esta carpeta de código, son proyectos PHP, ¿vale? Que tengo aquí guardados y que voy a utilizar un poco como ejemplo. No busquéis estos directorios en el temario porque no están, son cosas que están en mi máquina, ¿vale? Vosotros utilizar vuestros directorios, simplemente se trata de jugar, ¿vale? Que sigáis la tutoría, no necesariamente hacer los ejercicios con los mismos directorios con los que veis que yo trabajo, ¿vale? Esto está en mi máquina. Vale, pues voy a ubicarme en código, tengo aquí las carpetas, entonces voy a hacer una transferencia completa aquí, de nuevo, igual que podía hacer cosas, esto es interesante, igual que podía hacer cosas sobre los ficheros utilizando este interfaz de FileZilla, en el cliente también lo puedo hacer en el servidor. Vale, y en el servidor también, como veis, puedo crear directorios, puedo actualizar, puedo renombrar, puedo borrar ficheros, ¿sí? Puedo hacer una serie de operaciones. Vale, entonces voy a crear un directorio y lo voy a llamar FTP, ¿vale? Dentro de mi Home Directory en Ubuntu. Vale, pues aquí lo tengo. Vale, ¿por qué? Porque ahora está vacío, obviamente lo acabo de crear. Voy a pasar este proyecto completo, lo voy a pasar a esta carpeta FTP. Con lo cual, aquí ya, aquellos que, bueno, normalmente utilizaban SFP para hacer copias desde Windows a Ubuntu para hacer los despliegues. Bueno, pues ahora esta es la herramienta ideal, ¿vale? Ahora ya tenéis el servidor de FTP instalado, ya podéis hacer todo tipo de transferencia de ficheros, tanto de Ubuntu a Windows, por si queréis descargaros algún log o alguna cosa que queráis luego ver en Windows, ¿vale? Tenéis ya esa posibilidad de hacer descargas. Entonces, cojo de arrastro. Fijaros, aquí me va dando información de todas las transferencias que va realizando, son bastantes ficheritos, y en un momento dado, incluso me llega una notificación en Windows de que la transferencia se ha terminado.
Vale, esto que parece tan sencillo, bueno, si utilizáramos el interfaz vía texto, tendríamos bastante dificultad, porque aunque el mPut con asterisco me permite pasar varios ficheros a la vez que cumplan un patrón, sí es verdad que lo que no se me permite es hacer transferencia recursiva de varios niveles de directorios. ¿Vale? Esto es más complicado. Sin embargo, FileZilla me lo pone muy fácil. ¿Vale? Porque esto a su vez tiene directorios, un árbol de directorios. Vale, con lo cual ya he hecho esa transferencia. Por ejemplo, os mostraba otra de las cositas que pueden ser interesantes y es que yo puedo realizar, a ver, ediciones. A ver si me deja. ¿Veis? Puedo editar ficheros que están en remoto. ¿Cómo funciona esto? Bueno, el fichero se trae a Windows, yo lo edito y luego lo vuelvo a subir. Vale, es un poco la operativa. Pero bueno, si yo quiero editar cosas que las he pasado ya al Ubuntu y quiero hacer algún pequeño cambio en algún fichero, esta es una buena herramienta, una buena forma de hacerlo, ¿vale? En vez de tener que abrir sesión en Ubuntu y colocarme en esa posición del disco y hacer los cambios, pues puedo venir directamente, edito, como veis aquí, esto es una prueba, cambio de fichito solamente la versión que está en Ubuntu, guardo, vale, y aquí me dice, he cambiado el ficherito, quiero volver otra vez a subir, vale. Vale, quiero terminar la edición y borrar el archivo local. Y me ha vuelto a transferir ese fichero desde el cliente, una vez ya modificado, al servidor. Vale, como veis, la fecha se mantiene. Vale, si lo abro otra vez, como veis, en Ubuntu tiene 45 bytes, sin embargo, en Windows tiene 25, ¿vale? Porque lo he modificado. Hay también por defecto un atajo y es que si haces doble clic sobre un fichero o directorio, él lo que entiende es que quieres transferirlo hacia el otro lado, ¿vale? Ya sea desde el cliente al servidor o del servidor al cliente. Vale, pues bueno, eso un poco ilustra las dos operaciones. Hemos descargado cosas de Rediris al cliente y ya utilizando nuestro servidor hemos descargado cosas del cliente hacia el servidor, que es la funcionalidad, digamos, básica que esperamos de un cliente FTP. Vamos a ver qué más cosas nos permite realizar FileZilla. Vamos a un poco trabajar con el menú este de ver. Vamos a ir pasando por los distintos menús y vamos viendo distintas posibilidades. En ver tenemos actualizar. ¿Qué ocurre? Puede ser que en un momento dado, porque por la puerta de atrás, por el explorador de ventanas, estemos creando ficheros o moviendo cosas de un sitio para otro, esto no es reactivo. O sea, los cambios que yo haga utilizando el explorador de ventanas, aquí no van a variar la información que te da de directorios y ficheros. ¿Vale? Si en un momento dado, por ese mecanismo, voy cambiando los contenidos de los ficheros y me voy desactualizando, porque lo que tengo aquí ya no es lo real, porque ha cambiado, puedo volver a actualizar el estado de los contenidos de los directorios, de las carpetas. ¿Vale? Entonces, si estáis en ese caso, le desactualizar y vuelve otra vez a sincronizarse con lo que hay en el disco duro. Tenemos una posibilidad interesante y es de filtrar directorios, ¿vale? Filtrar el listado, los contenidos de los directorios. ¿Para qué sirve esto? Bueno, pues a lo mejor sitios muy complejos en los que hay ficheros de muchos tipos y yo solo quiero, en realidad, visionar o ver los contenidos de un tipo de fichero concreto, ¿vale? Ejemplo, imaginaros que yo quiero navegar por este proyecto, pero solo quiero, según abro carpetas, solo quiero que me muestre los ficheros PHP. Vale, aquí hay ficheros de muchos tipos, pero yo en principio solo estoy interesado en ver los ficheritos PHP. Vale, pues vamos a intentar hacer un filtro. Fijaros, lo tengo aquí creado. He creado un nuevo filtro llamado PHP, ¿vale? Y básicamente lo he configurado de la siguiente manera. Dice, filtrar, aquí tienes varias opciones, ¿vale? Yo he cogido la de filtrar los elementos que no coincidan
con ninguno de los siguientes criterios. Es decir, lo que yo ponga en el filtro es lo que va a eliminar de la interfaz. ¿Vale? O sea, de alguna manera tiene que cumplir con este filtro para que se visualice. Entonces yo filtro los que no cumplen. ¿Vale? Y los que cumplen, los dejo. Entonces, ¿cuál es el criterio a cumplir? Pues el nombre del archivo acaba en .php. ¿Vale? Este es el criterio con el que yo construyo el filtro. ¿Vale? Y lo voy a aplicar a archivos. ¿Vale? O sea que los directorios se van a mantener. Yo voy a ir navegando por el árbol de directorios, pero cada vez que abro un directorio solo se van a visualizar los ficheros PHP. Vale, pues lo voy a aceptar, lo voy a activar. Fijaros que se puede activar tanto en el cliente como en el servidor. De momento yo lo voy a activar en el servidor. Vale, para que ese efecto de filtrarme cosas solo me lo haga cuando navego por los directorios del servidor. Vale, pues acepto y como veis, pues ya en la primera ventana, según me sitúo en el proyecto, proyecto O, solo me muestra este appblade.php. Si yo sigo entrando, como veis aquí ya solo los ficheritos, me muestra los directorios, pero de los ficheritos solo me muestra los .php. Vale, fijaros en el contenido real. En el contenido real, como veis, tengo ficheros de más tipos. Este git attributes, git ignore, tengo un md aquí, estos aquí no se ven. Vale, con lo cual, bueno, una utilidad bastante chula para poder quitarle un poquito de ruido a la visualización de contenidos. Vale, otra cosa interesante es que si yo tengo dos versiones, muchas veces estos servicios sirven para subir el sitio completo, el sitio que has programado, el sitio que has desarrollado, bueno, pues lo subes directamente para luego poder desplegarlo en tu servidor Apache. Entonces, a veces lo que te interesa es ver qué cambios ha podido haber entre la versión anterior y la versión nueva. Eso es bastante útil para ver un poquito qué ficheros han cambiado y por dónde han ido un poco las modificaciones. Eso lo podemos hacer con la comparación de directorios y la navegación sincronizada. ¿Vale? Muy útil. Entonces vamos a activarlo para que veáis un poquito cómo funciona. Vamos a quitar el filtro. Vamos a quitar el filtro para que se nos muestre todo en los dos sitios. Volvemos otra vez a ver todos los ficheritos. Y entonces vamos a hacer la comparación, vamos a activarla. Dice que para ver si los ficheros son iguales o no, hay varios criterios. ¿Vale? Te permite utilizar o bien el tamaño de archivo o bien el tiempo de modificación, que es el tiempo que aparece aquí. ¿Vale? De última modificación. Vale, nosotros pues, vamos a utilizar el tamaño. Vamos a utilizar el tamaño. Y eso que veo tamaños aquí distintos. Bueno, vamos a ver cómo se ve. A ver cómo se ve. Vale, estos tamaños puede ocurrir que tengas situaciones en las que la codificación de Linux y de Windows cambie y los tamaños de los ficheros, aunque sea el mismo contenido, sean distintos. Con lo cual, bueno, vamos a dejarlo con, no sé, para cerciorarme de que no me va a dar problemas, voy a hacer una cosa. Y así os muestro también una posibilidad. Voy a borrar lo que me subí, ¿vale? Lo borro para que veáis también cómo puedo borrar información, ¿vale? En el servidor, en Ubuntu, lo que he descargado lo acabo de borrar. Vale, pues lo que voy a hacer es pasar otra vez el proyecto, ¿vale? Que es este de aquí, pero lo voy a transferir preservando la información horaria. ¿Vale? Fijaros esta opción. Vale, si no preservas, él lo que va a hacer es, aquí lo tienes con esta fecha y de alguna manera, cuando lo pases al otro lado, pues va a poner la fecha de modificación del momento en el que lo has transferido. Si preservamos la información horaria, esto se va a preservar, ¿vale? Y eso yo creo que me va a dar esa posibilidad de que considere esos ficheritos iguales, ¿vale? Para luego hacer esa comparación. Vale, pues me lo paso. Vale, está transfiriendo todo. A ver si funciona de la ficha. Vale.
Bien, ¿no? Tengo 15 del 2 y aquí también ya tengo 15 del 2. Vale, pues ahora sí que vamos a ver si nos funciona esto de poder comparar directorios. Vamos a compararlo con el tiempo de modificación y vamos a activarlo. Activar. Vale. Si veis, a ver, 15 del 2. Uy, esto no me lo ha cambiado. Aquí tengo fechas. Git. Estoy en el... Oh, sí, ¿verdad? A ver. Si subo un nivel, vale, y entro en este, vale, pero no me está, ¿eh? En el B. Tengo la comparación. Ah, es que no se ha activado. Vamos a ver. Activar. Vale, ya nos está diciendo que efectivamente estos no son iguales a estos. Fijaros que los directorios no me ha cambiado las fechas. Aquí me ha puesto la de hoy y aquí tengo la original, con lo cual no los considera iguales, pero estos sí. Vale, los que no aparecen con colores asume o te indica que son los mismos ficheros, con lo cual ahí no ha habido ninguna modificación. Vamos a activar la navegación sincronizada. ¿Qué significa? Que cuando me mueva en el cliente va a hacer el mismo movimiento en el servidor. ¿Vale? Yo voy a poder moverme por el árbol de directorios de este proyecto y en paralelo él también va a moverse en los contenidos del director del servidor. Y esto es muy útil, ¿vale? Porque si meto un public, ¿veis? Me ha cambiado y me ha entrado un public en los dos listados, tanto en el cliente como en el servidor. ¿Vale? Es como me voy moviendo en paralelo y esto es muy útil. Veis que efectivamente todos los ficheritos aparecen como iguales, las carpetas no, porque la fecha no es la misma. Vamos a hacer, para que veáis un poquito, vamos a hacer un cambio aquí en README. Como hicimos antes, vamos a hacer una edición, ¿vale? Para ver que entonces, en el momento que hagamos la edición, este ficherito ya lo va a considerar distinto y te va a marcar. Este fichero es una versión posterior porque se ha cambiado, ¿vale? Porque su fecha ha cambiado. ¿Vale? Lo transferimos. Vale. Vamos a subir un bloque. Vale, vamos a entrar. Vale, lo veis ahora, ¿vale? El README te lo marca también en verde diciendo este no coincide. Este puede ser un ficherito que ha cambiado. Vale, muy bien. Venga, pues más cosas que podemos hacer. Hemos visto los filtros, comparación, navegación sincronizada. Vamos a quitar todo esto para que no se comporte de manera extraña luego. Vamos a la transferencia. Os decía que a veces no transferencia automático. No queremos hacer las transferencias de manera tiempo real, ¿vale? Sino que queremos de alguna manera retrasarlas. Entonces, imaginaros que yo voy a subir ahora, aparte de el que tengo aquí, el proyecto O, voy a subir otro, ¿vale? El paradigma. Y lo que voy a hacer, en vez de subirlo directamente, voy a añadirlo a la cola. ¿Vale? Y se quedan aquí todas estas transferencias. No se han hecho todavía. Como veis, aquí todavía no se ve esos archivos, ¿no? En el servidor. Pero sí que lo vemos aquí en la cola de transferencia. Vale, y aquí podría jugar con ello, ¿no? Podría quitar cosas, eliminar un elemento. Bueno, podría de alguna manera configurar esta cola a mi antojo un poco por las necesidades que tenga. En un momento dado, digo, bueno, pues ya es el momento, quiero que se hagan las transferencias. Bueno, pues aquí en transferencia puedo emitir la orden de procesar la cola. Vale. Y en ese momento, como veis, se están ya realizando todas las transferencias y aparece en el servidor. Vale, luego hay una manera de configurar qué pasa cuando se terminan las transferencias, si se apaga la máquina, si se apaga FileZilla, si se manda una notificación. Vale, todo esto también, luego la finalización de la transferencia pues puede estar asociado a algún tipo de acción. Vale, otra de las cosas que son configurables, que es muy interesante, bueno, el tipo de transferencia sabéis, ¿no? Sabéis que hay dos modos, ASCII y binario, esto lo vimos en la tutoría pasada.
hay ya una serie de ficheritos, una serie de extensiones que están asociadas al modo de transferencia ASCII, ¿vale? Hasta TXT, PHP, todas las JSON, todo lo que tenga que ver un poco con contenidos textuales, y el resto él lo va a considerar como ficheros binarios. Importante determinar el tipo, el modo de transferencia, porque la codificación de los caracteres a lo mejor tiene que retocarse un poquito. No es lo mismo el retorno de carro, la codificación del retorno de carro que se hace en Windows que se hace en Linux. Entonces, sabiendo que es ASCII, el mismo sobre de la transferencia va de alguna manera ajustando los bytes que representan los caracteres para que sean los correctos en cada tipo de plataforma. Vale. También podemos configurar los límites de velocidad. Vale, si quisiéramos, podríamos de alguna manera poner límites, ¿vale? Para que se mantuviera un poco el orden y estas transferencias no ocuparan todo el ancho de banda al que tiene acceso la máquina, ¿vale? Entonces podríamos activar estos límites. Límite de descarga, límite de subida, bueno, vale, no hace falta que lo activemos nosotros. Vale, y esta transferencia manual, pues en un momento dado, pues que quieres determinar una transferencia muy concreta, desde un archivo local a un archivo servidor, esto es la información del servidor y el tipo de modo de transferencia, etcétera, etcétera, y puedes con este pequeño diálogo puedes configurar una transferencia muy concreta. ¿Vale? Un ficherito que está en este cliente, descarga o de subida hacia un servidor. Vale, bueno, pues normalmente no lo haces tan manual o tan puntual, sino que utilizas el cliente para hacer transferencias con el servidor al que estás conectado. Vale, os decía también, esta acción predeterminada, si el archivo ya existe, ¿qué significa? Imaginaros que yo quiero, voy a mostraroslo, imaginaros que yo quiero hacer, pues vuelvo otra vez a descargar este gitignore del, vamos a, aquí, ¿no? Vamos a colocarnos aquí, este gitignore es el mismo que este, ¿vale? Entonces, yo puedo coger, se llama igual, y volver otra vez a descargarlo. Y aquí de alguna manera él dice, uy, me está sobreescribiendo un fichero y te alerta, ¿vale? Y tú puedes tomar alguna acción al respecto, ¿vale? Puedes sobreescribirlo solamente si el origen es más reciente, puedes sobreescribirlo solamente si tiene distinto tamaño, puedes renombrarlo, puedes anular la operación, ¿vale? O sea que puedes hacer una serie de decisiones porque es un tema un poco delicado, ¿vale? Cuando quieres volver otra vez a pasar un ficherito que ya existe en el servidor o desde el cliente al servidor y ya reside en el servidor, puedes machacar cosas importantes. Entonces conviene tener una estrategia adecuada y ser consciente. Vale, entonces esto se puede configurar de manera automática utilizando esta configuración. Vale. Y aquí te dice qué acción es la que vas a hacer. Por ejemplo, preguntas en descargas, vamos a ver, en subidas, preguntar acción, ¿vale? Significará que te pregunta, ¿no? De alguna manera, si quieres subirlo o no, ¿vale? Y esta es un poquito la idea que te sale este tipo de diálogo. Vale, vamos a quitar esto de preservar, que lo habíamos configurado. Vale, pues aquí más o menos en transferencia ya lo hemos visto las opciones. En servidor, pues puedo desconectar y una utilidad bastante chula es la de buscar archivos en remoto. Vale, ¿y qué significa esto? Bueno, pues que puedo hacer búsquedas, ¿vale? En el sitio remoto, en el servidor, puedo hacer algún tipo de búsqueda. Entonces, por ejemplo, voy a buscar el archivo index.php que se encuentra en esta carpeta, ¿vale? Tendría que copiar aquí el directorio en el servidor donde quiero buscar y a partir de ese directorio pues estaría buscando instancias de este fichero index.php. Vale, pues vamos a buscarlo. Fijaros que podéis hacer búsqueda tanto en local como remota, ¿vale? De ficheritos. Vale, pues buscamos, vale, aquí se encuentra uno, ¿vale? Ubicado en public, ¿vale? En el directorio public del proyecto, pues aquí tiene un ficherito index.php. ¿Vale? Con lo cual
te evita tener tú que estar abriendo directorios, buscando el ficherito de empresa. Vale. Podemos introducir comandos. Bueno, esto ya gente quizá que maneje un poco el ámbito de más bajo nivel de servidor FTP, pues aquí puede meter comandos. Pues yo que sé que hay un comando help y como veis se ejecuta ahí en este espacio de mensajes, es donde mandaría la orden o el comando help y te devolvería el contenido con la respuesta del servidor ante ese comando. Son comandos de muy bajo nivel y comandos que aparte no tienen por qué ser estándar porque ya dependen un poco del servidor FTP. O alguno de ellos, otros que estarán especificados en el estándar, en la RFC. Pero vamos, nosotros nunca vamos a estar moviéndonos con estos comandos así de tan bajo nivel. Vale, aquí puedes forzar que se muestren archivos ocultos, tanto en Linux, sabéis que empiezan con un punto. Vale, vale, o bien en Windows también hay ese concepto de fichero oculto. Vale, entonces, bueno. Vale, más cosas. Y yo creo que lo que nos queda es entender un poquito esto de los marcadores. Y los marcadores también tiene que ver con el posicionamiento, las ubicaciones donde queremos que se establezca un poco la transferencia. Imaginaros que a mí por defecto me va a colocar en mi home directory, pero yo en realidad voy a trabajar con los contenidos de un directorio que está en otra ubicación. Vale. Entonces, puedo definir un marcador e ir directamente a esa ubicación del disco sin falta yo tener que estar navegando cada vez que me conecto a la ubicación deseada. Vale, entonces vamos a añadir algún marcador. Tengo aquí uno definido que es test. Entonces vamos a ver qué hace test. Me lleva de este directorio, ¿vale? Pues y en el directorio remoto, pues vamos a ubicarnos aquí. Vale, vamos a cancelar esto, voy a copiar esto para que veamos dónde nos ubican cada uno de las plataformas, del cliente y el servidor. Entonces aquí en gestionar marcadores me voy a test y aquí en directorio. Bueno, ya que tengo esto desincronizado, voy a intentar ubicarme en el mismo, ¿vale? Entonces aquí me voy a ubicar aquí, justo aquí. Voy a cambiarle un poco la definición a marcadores en test. Vale, pues voy a ubicarme aquí. Aquí en directorio remoto ya no me va a dejar, pues voy a teclear. Home, Ubuntu, FTP, vale. Y aquí WS 05, proyecto, ¿cómo se llama? Proyecto OO. Vale, así, lo tecleo bien. Vale, digo que voy a utilizar navegación sincronizada y lo de la comparación no hace falta. Vale, entonces voy a ubicarme aquí en marcador test, como veis, lo tengo definido y es como me ha cambiado la ubicación. Aquí ya estaba, pero aquí me ha llevado a esa ubicación que le he definido en el marcador. Y una vez que estoy aquí, pues como ocurría antes, ya puedo hacer la navegación sincronizada. ¿Vale? Puedo moverme por los dos directorios a la vez. Cosa que también es bastante interesante. Vale, pues me quedan quizá los iconos, estos iconcitos que vemos aquí, pues este es para acceder al gestor de sitios, ¿vale? Donde hicimos la transferencia. Fijaros aquí en los sitios hay más opciones que puedo configurar. Entonces en el avanzado, pues aquí puedo de alguna manera ubicarme en un directorio concreto, una especie de marcador inicial. Puedo ya determinar si quiero usar o no la navegación sincronizada y la comparación de directorios. Vale. Y también puedo ajustar un poco esto de la hora del servidor, ¿vale? Porque cuando se envía la hora, pensar que estos servidores pueden estar en zonas, en time zones, en usos horarios distintos a los del cliente.
Entonces, el tema de la hora también puede ser un poquito difícil de configurar. Y esa diferencia que hay en el uso horario la puedo configurar aquí, ¿vale? Para que lo que sea una hora en un cliente, se sepa que son 4 horas menos en el servidor, porque está en otro uso horario. Vale, entonces en opciones de transferencia, acordaros también, puedo configurar para este servidor si quiero que se establezca una conexión activa o pasiva. Importante, de nuevo, recordar el concepto. Activo significa que el servidor en un momento dado va a solicitar una conexión al cliente. Eso puede dar algún problema, ¿vale? Porque puede haber firewalls que eviten que lleguen conexiones o peticiones de conexión al cliente. Vale, en pasivo, mucho más sencillo de configurar porque todas las conexiones se inician en el cliente y se solicitan al servidor. ¿Vale? O el inicio de conexión va del cliente al servidor. Entonces, pero bueno, yo puedo configurar un poco esa posibilidad aquí y también los juegos de caracteres. ¿Vale? Un poquito, si es que tengo un juego de caracteres que no es el adecuado o por defecto. Y esto lo podéis asociar, todas estas cosas las podéis asociar a la conexión, ¿vale? Que habéis creado, al sitio que habéis creado. Vale, entonces, ¿qué más cositas? Aquí en edición, ya termino. Aquí en opciones, también tenéis posibilidad de configurar distintos aspectos, como os decía, un poco en cuanto a FTP, si es activo o pasivo. Esto es un poco para todas las conexiones. Lo que acabamos de ver antes que os enseñé era para cada una de las conexiones que definíais. Esto que, este panel que he abierto aquí desde edición opciones, en principio es las opciones por defecto para todas las conexiones que crees. ¿Vale? O sea que es una configuración general del cliente. ¿Vale? Entonces tienes modo activo, modo pasivo, si es que vas a utilizar el modo pasivo, si vas a utilizar SFTP, que lo vamos a ver en la siguiente tutoría, FTP basado en SSH, cuál es la clave que quieres utilizar desde el cliente. En cuanto a transferencias, pues también límite de descargas simultáneas, una especie como también de configuración de cómo va a ir la conexión, si quieres activar los límites. Bueno, aquí es donde determinas o estableces qué extensiones de fichero van a ser consideradas como ASCII. ¿Mm? Si tú tienes algún ficherito especial con alguna terminación, pues estupendo que le añadas, puedes añadir más terminaciones a la lista. Vale, aquí la acción por defecto, si estás grabando, estás subiendo o bajando un ficherito que ya existe, acordaos que eso ya lo configuramos. Muchas cosas sobre la interfaz, ¿vale? Si vas a guardar las contraseñas de los sitios o no, muchas veces esto puede traer problemas de seguridad, pero también puedes configurar los temas, que es básicamente los dibujitos que te ponen aquí en los iconos, los tipos de letra, los formatos en los que se van a mostrar la fecha y hora, ¿vale? Los listados de archivos, em, si vas a poner los directorios arriba, abajo, ordenados alfabéticamente, estos atajos de doble clic, ¿qué significan? Os contaba antes, el doble clic es básicamente la transferencia, el idioma, la edición del archivo si vas a utilizar un editor concreto. Vale. En nuestro caso, puedes también establecer ciertas asociaciones de distintos tipos de fichero con distintos editores. ¿Vale? Si tienes algún editor específico para algún fichero, puedes establecerlo aquí, poniendo el path al ejecutable que se va a utilizar. Y bueno, pues si vas a descargarte actualizaciones, etcétera. Vale, bueno, pues yo creo que con este repaso, yo creo que nos ha dado bastante, os he transmitido bastante información de poder manejar, para poder manejar este cliente, que es un cliente de los más populares y más interesantes FTPs, ¿vale? Que tengáis ya más o menos los conocimientos para usarlo con cierta fluidez. Vale, pues con esto en principio terminamos este 1.8. El 1.9 nos habla de cliente que puede estar en el navegador, lo podéis obviar porque los navegadores hoy en día no soportan este tipo de transferencia, navegadores más modernos. Y el 1.10 os habla de cómo se va a conseguir establecer conexiones seguras. Cuando digo conexiones seguras, principalmente es cifradas. Vale, y una de las maneras para hacerlo, como veis aquí, baila un poco
se llama FTP-S o SFTP, baila la S, se pone adelante o atrás. Yo el mnemónico que os puedo dar es, igual que HTTPS, ¿vale? Utilizaba SSL o TLS para dar seguridad a las conexiones de un navegador con el servidor HTTP, ¿vale? Entonces aquí estamos utilizando TLS, ¿vale? Que es el mismo protocolo, acordaros, que tiene una clave asimétrica que me permite intercambiar luego una clave simétrica y utilizar esa clave simétrica para hacer los cifrados. Pero la manera que tienes de traspasarse o de comunicarse esa clave simétrica es utilizando una clave asimétrica. Vale, pues esto está también apoyado sobre TLS, lo mismo que Apache. Cuando hacíamos HTTPS, conectábamos en el 443, pues lo mismo. Sin embargo, SFTP, si la S va al principio, aquí ya estamos utilizando otro protocolo que se llama SSH. SSH, ¿vale? Y es un protocolo seguro también, pero no tanto para hacer transferencia y comunicación y validación de identidades, sino para establecer conexiones remotas. ¿Vale? Entonces también se intercambia una clave, también se deja en el servidor una clave para que él sepa que eres tú, también tiene su cifrado, ¿vale? Un poquito distinto. ¿Recuerdas? Si la S va al final es como HTTPS, si la S va al principio es SSH. Vale, y aquí os explica un poquito las posibilidades. Hay un SSL implícito en el cual funciona como el HTTPS, que también se desplaza a un puerto distinto, ¿vale? O sea que FTP, en vez de estar en el puerto 21, pasaría al 990. El SSL explícito básicamente utiliza el mismo puerto que el FTP plano, lo único que hay cierta negociación. Entre ellos de alguna manera se hablan y dicen, oye, ¿soportas TLS? Sí. Vale, pues vamos a hacerlo por TLS en vez de en plano. Estupendo. Entonces, pero se sigue manejando el mismo nombre de puerto. Y TLS, pues lo mismo, pero que utiliza esta versión un poco más moderna, que es TLS y no es SSL. Vale, o sea que normalmente se tiende a que sea un TLS explícito. Vale, yo te sigo intentando conectar en el 21. Si suerte y hablamos TLS los dos, pues nos ponemos en modo seguro. Si no, pues oye, yo aviso de que no va a ser seguro, como visteis, que se me avisa diciendo, oye, en el momento el servidor no soporta seguro, así que ten cuidado porque todo lo que puedas transferir se puede capturar. Vale, aquí os hablo un poquito, esto lo hablamos ya cuando hablamos de HTTPS, todo lo de HTTPS es equivalente. Vale, y poco más. Y aquí os hablo un poquito de, bueno, pues posibilidades de hacer esta transferencia en el proceso de despliegue, muy importante porque vamos a tener que hacer esta transferencia de ficheros del entorno de desarrollo hacia el entorno de producción, hacia el entorno, el host de despliegue. O sea que te hablo un poquito de que este servicio es interesante entenderlo y dominar. Vale, nos vamos a quedar aquí. Vale, nos queda toda la parte de configuración un poquito más en detalle de cómo configurar el servidor. De momento lo tenemos configurado con la configuración estándar. Nos ha permitido probar los clientes y mostrar un poquito la operativa desde un cliente. Pero vamos a empezar un poco a poner un poquito más de complejidad en lo que es la configuración real del servidor FTP. Vale, si nos da tiempo, si nos dará tiempo en una sesión, quizá lo tengamos que partir en dos. Vale, pues esta es la clase de hoy. ¿Tenéis alguna preguntita? ¿No? ¿Todo más o menos claro? Vale, pues nos vemos en la siguiente, que posiblemente, sabéis que tenemos jueves y viernes fiesta, o sea que igual tenemos que dejarlo para la siguiente semana. Venga, pues mucho ánimo a todos. Venga, nos vemos.